estar leyendo en Romanos capítulo 5 versículo 12 en adelante 1. Capítulo 5, Romanos 5, verso 12, 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Escuche bien, aquí voy a estar hablando. Por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Gloria al nombre del Señor Jesús. Todos pecaron. Voy a estar hablando un tema que nadie le gusta mencionar, la palabra pecado, pero la Biblia lo menciona. La Biblia menciona la palabra pecado. Y cuando vemos la palabra pecado en la Biblia, nos damos cuenta que la palabra pecado, la gente de hoy en día, esta generación, no quiere escuchar la palabra pecado. ¿Por qué no quieren escuchar la palabra pecado? Porque el pecado, cuando se habla del pecado, te choca con lo que tú haces. Voy a repetir. No nos gusta, la generación de este tiempo no quiere escuchar la palabra pecado, porque cuando se le menciona pecado, te choca con lo que tú haces. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Así que no espero que se me desconecte. Comparte el mensaje, porque gloria al nombre del Señor. Porque vamos a aprender algo poderoso bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque esta palabra yo la analizaba y me daba cuenta que dice que el pecado entró por un hombre a este mundo. Y dice que el pecado de ahí produjo la muerte del pecado. Gloria al nombre del Señor. Me llama la atención que cuando se habla de muerte, se está hablando de una emergencia. Cuando se habla de muerte, se está hablando de algo muy personal. Cuando se habla de muerte, se está hablando del 9/11. Déjeme decirle que el pecado, dice que del pecado produjo la muerte. Escuche bien, la gente necesita conocer que ellos necesitan su milagro, su sanidad. Ellos necesitan conocer que tienen un problema, y el problema que carga la gente que no tiene a Jesús. Estoy hablando con la gente que no tiene a Jesús, porque los que son cristianos, los que están lavados con la sangre de Jesús, no me quiero adelantar, usted está sano, usted tiene la vida, pero yo estoy leyendo un tema donde dice la Biblia que por el pecado, dice, reinó la muerte, entró la muerte. Estoy hablando bajo un tema donde la humanidad, dice que está bajo ese sistema que se llama muerte. El problema es que la gente no se da cuenta que tiene la muerte. Porque cuando, escuche bien, si la gente se diera cuenta que el pecado produce muerte, entonces la gente se pondría a pensar y meditar y en buscar la salvación, en buscar la vida eterna, en buscar una respuesta para su vida. Cuando una persona, déjeme decirle, va al médico, y esa persona va por cualquier problema de su cuerpo y el médico le dice, mira, tú tienes cáncer. Esa persona se preocupa por ver su sanidad, por ver la sanidad. Esa persona busca los medios cómo ser sano. Y así es la gente. La gente tiene que conocer que el pecado produce muerte. Y esto es, déjeme decirle, y esto es de emergencia. La gente necesita decirle que tú, si estás en pecado, tú estás en muerte. Pero déjame decirte, la gente se preocupa cuando le dicen, tú tienes cáncer, tú tienes SIDA, y se ponen nerviosos. Algunos se mueren de depresión por eso. Pero hay gente que necesita saber la verdad, que si estás en pecado y no te has arrepentido, tú tienes la muerte en tu vida.
Tal vez tú puedes caminar físicamente, tal vez tú puedes andar y no, pero yo estoy vivo, pero sí, pero estás muerto espiritualmente. Porque déjame decirte que el pecado no hay como tú mismo puedas ser sanado. No hay como tú puedas lavarte. No hay, el pecado no te lo puede quitar el doctor. El pecado no te lo, por muchas inyecciones, por mucha pastilla que te dé el doctor no te puede librar de esa muerte espiritual. Solo hay uno que te puede librar de esa muerte espiritual, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo: yo vengo a dar vida en abundancia. La Biblia dice que alguien tuvo que producir el pecado y la muerte para que esto fuera manifestado en este mundo. Mi alma mi alma adora el nombre de Jesús. Mi alma adora el nombre de Jesús. Mi alma adora el nombre de Jesús. Siento la presencia de Dios. Porque esto es muy importante. Si tú sabes, escúchame bien, que estás viviendo en pecado, pues yo te voy a alertar. Tú estás viviendo en muerte también. Porque el pecado dice que produjo la muerte. ¿Qué es lo que, déjame decirte, qué es lo que manifiesta el pecado? Ahí te voy a decir, las enfermedades, escúchame bien, las enfermedades cuando producen algo en un cuerpo, algunos se ponen pálidos, otros se ponen delgados, otros se les va el color, otros se ponen delgaditos, flacos, otros demuestran otros síntomas de su cuerpo, otros se les va la vista por causa de una enfermedad, y eso te da a entender que es la reacción de la enfermedad. Ahora bien, te voy a dar los síntomas del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son los efectos del pecado? El pecado produce tristeza, el pecado produce depresión, el pecado produce enfermedad, el pecado produce suicidio, el pecado produce depresión, el pecado produce ira, el pecado produce que tú no vales nada, te hace sentir el pecado. El pecado también produce separación al Dios del cielo. El pecado también te separa de la relación con Dios. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron en el principio, dice la Biblia que Adán se escondió. Eso te da a entender que el pecado te separa de la presencia de Dios. Oh, mi alma adora a Cristo, mi alma adora a Cristo, mi alma adora a Cristo. Entonces te das cuenta que dice que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Fue Adán. Adán los entregó. Adán falló, Adán pecó. Y dice la Biblia, en Romanos dice la Biblia que estamos todos destituidos de la gloria de Dios por cuantos todos pecaron. Pero por eso también la Biblia revela que vino la vida eterna a través de un hombre que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se corta el pecado? El pecado se corta con la misma palabra de Dios. El pecado se corta con la misma palabra del Señor. Voy a leerte esta cita bíblica porque tengo que darte Biblia para confirmar lo que estoy soltando. Allá leímos que la muerte y el pecado entró por la muerte. Pero aquí vemos la solución para ese problema. ¿Cuál es la solución para ese problema? Gloria al nombre del Señor. Los que están entrando pueden compartir esta corta transmisión y esta breve revelación bajo la unción de Dios impartida por el Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Primera de Juan nos llama 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, escuche bien, primer punto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuche bien. Si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel para perdonarnos nuestros pecados y nos limpia, dice, de toda maldad. Ahí está la clave. Si tú confiesas tu pecado, tú eres libre de esa maldición. Si tú confiesas tu pecado, tú eres libre de todo lo que el diablo haya querido plantar en tu vida. Es decir, que cuando tú confiesas el pecado, ¿qué es confesar el pecado? Confesar el pecado es reconocer que somos pecadores y que solo necesitamos a Jesucristo en nuestra vida, que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador, que necesitamos a Cristo para que nos limpie de toda maldad, que nos limpie de toda suciedad,
que el diablo quiso plantar en nosotros. El pecado solo hay uno que lo puede limpiar, se llama Jesús. Es decir que, en pocas palabras te voy a decir, la depresión solo hay uno que te la pueda quitar, que se llama Jesús. La tristeza solo hay uno que te puede quitar, que se llama Jesús. Es decir que la miseria solo hay uno que te la puede remover, que se llama Jesús. Es decir que la esclavitud espiritual solo hay uno que te puede hacer libre, que es Cristo Jesús. Es decir que el gozo, la paz viene cuando tú te arrepientes, cuando tú aceptas a Cristo y reconoces que eres un pecador. Allí viene el Espíritu Santo sobre tu vida a reposar. Allí viene el gozo, allí viene la paz, allí viene la vida, ahí entra la vida cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Salvador. Cuando tú abres tu boca y le dices: Señor, yo reconozco que soy un pecador, pero tu sangre me limpia, tu sangre me redime y yo tengo vida en abundancia. Así que Jesús, escúchame bien, Jesús demostró que nosotros teníamos vida en abundancia. Él murió y al tercer día resucitó. Eso te das cuenta que la vida en Cristo es una vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso me llama la atención que la Biblia es clara. Ya voy a terminar porque no soy largometraje, soy corto pero eficaz bajo la unción del Espíritu Santo. Me llama la atención que dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo. Escuche bien, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, dice el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Ya le dije, las obras del diablo es la tristeza, la depresión, la amargura, el enojo, el resentimiento, la falta de perdón. Todo eso Satanás obra. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Cristo de la gloria. Para eso apareció el Cordero de Dios. Para eso apareció Cristo, para deshacer toda obra del diablo. Es decir que cuando Cristo entra a tu corazón, cuando Cristo entra a tu vida, es decir que allí entra la vida eterna. Es decir que allí entra la unción del Espíritu Santo. Es decir que allí entra el poder de la resurrección sobre tu cuerpo. Es decir que la maldición se va de tu vida. Es decir que la enfermedad se rompe, porque Cristo dijo: yo llevo la enfermedad, dijo. Cristo dijo: yo llevo toda tu dolencia. Cristo dijo: yo rompo todos los yugos, los poderes del infierno. Cristo lo dijo. Es decir que cuando tú recibes a Jesús, recibes al que venció la muerte, que se llama Jesús. Gloria al nombre del Señor.